vamos a hablar entonces vamos a hablar un poco referente a lo que es entonces el tema de plagas y enfermedades, ¿sí? En lo que es tema de viveros forestales. Bueno, cuando hablamos ya de viveros forestales, pues estamos hablando de una amplia gama de plagas y enfermedades que puedan atacar, ¿no? Y eso también repercute también a la larga en lo que es la parte de el desarrollo, ¿no? El establecimiento de la planta como tal. Antes de empezar entonces a definir y hablar un poco sobre el tema de plagas y enfermedades, vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de prevención, ¿sí? Y que dentro de la prevención, pues, involucra todo lo que es el tema de la exclusión y el monitoreo, ¿sí? Entonces, vamos a definir cada uno de ellos y vamos a reconocer y a mencionar de que la exclusión consiste en evitar la entrada de enfermedades al vivero, ¿no? Es una entonces de las medidas más efectivas y prácticas para minimizar la diseminación de enfermedades, ¿no? Bueno, como tal, entonces vamos a poder entonces hacer diferentes tipos de actividades o manejos o labores que eviten pues el ingreso de cualquier tipo de enfermedad o también de plaga, ¿no? Digamos que es la forma, digamos, más utilizada hoy en día, ¿no? Pero para ello, ¿no? Necesitamos de ¿cómo se puede mencionar? De una evaluación. Esta evaluación es un monitoreo, ¿no? En el cual nosotros vamos a tener que realizar diariamente, interdiario, semanalmente, cada 15 días, dependiendo de la intensidad o de la severidad, pues, en la que se encuentre, digamos, el desarrollo de la plaga o de la enfermedad, ¿sí? Entonces, el monitoreo, como tal, consiste en examinar regularmente el vivero para detectar la presencia de patógenos u otras plagas a tiempo, ¿sí? Muchas veces, a veces cuando ya la plaga o la enfermedad está establecida, recién empezamos a evaluar, ¿no? Recién empezamos a monitorear, a efectuar nuestras cartillas de repente por ahí de evaluación, o vamos con nuestra lupa entomológica y o con nuestro navaja o cuchillo y vamos a ir revisando, ¿no? La corteza o el tronco de las plantas, ¿no? Y muchas veces cuando ya la enfermedad o la plaga está ya dentro de la planta, ya es a veces complicado, ¿no? Digamos, hacer o establecer, digamos, un manejo, ¿no? Para ello, pues, entonces, el monitoreo tiene que ser antes, ¿no? No es que yo veo la presencia de la plaga o de la enfermedad y recién empiezo a monitorear, ¿no? El monitoreo es regularmente antes de que la plaga o la enfermedad aparezca, ¿no? Y para ello, pues, existe un manejo integrado de plagas, ¿no? Así como también un manejo integrado de enfermedades. Todo ello, pues, conlleva a realizar labores culturales, labores mecánicas, labores de manejo químico como última opción, labores de manejos biológicos, bueno, en fin, todo lo que, digamos, compete a la parte de sanidad vegetal, ¿sí? Entonces, para ello, entonces, es importante, entonces, monitorear, evaluar, ¿sí? Cada uno de estas presencias de plagas y de enfermedades, ¿ok? Posterior a ello, vamos a ver entonces aquí la identificación y diseminación. Otros conceptos muy importantes que debemos de conocer a la hora pues de evaluar, ¿no? O de monitorear las plagas y enfermedades. La identificación entonces correcta digamos, de la enfermedad o plaga es esencial para saber la estrategia de manejo. Una vez que hemos monitoreado, como les dije, hemos evaluado nuestra plaga y enfermedad, vamos a identificar, ¿sí? Identificar entonces qué tipo de plaga o de enfermedad tenemos dentro de nuestro vivero, ¿no? O también quizás de repente en el campo, digamos, establecido, ¿no? Entonces, al identificar esta plaga o esta enfermedad, pues como menciona ahí, vamos a poder, digamos, a darle el manejo o la estrategia de manejo que vamos a utilizar. Como les mencioné, hay un manejo integrado de plagas y un manejo integrado de enfermedades. Eh, para los que de repente han podido ver, eh,
o tienen, digamos, la facilidad de conocer estos conceptos. El manejo integrado de plagas y el manejo integrado de enfermedades, pues son prácticas que, digamos, toda persona, agricultor, ¿no? O, digamos, persona empírica, realiza con la finalidad de reducir los niveles de daño económico, digamos, o niveles de producción de cualquier tipo de frutal, plantas, ¿no? O en este caso, hablando de viveros forestales, ¿no? Entonces, al efectuar estas prácticas o estas labores, pues vamos a poder ayudar a controlar, ¿sí?, la plaga y la enfermedad. ¿Ok? Manejo integrado, entonces, es aplicar ello, ¿no? Aplicar conceptos o criterios técnicos para poder, entonces, reducir digamos, el nivel de daño a la planta. ¿Ok? Luego de ello, también es importante aprender cómo se diseminan y las condiciones ambientales que lo favorecen. Si hemos evaluado, hemos identificado, entonces a través de ello vamos a poder buscar información y vamos a aprender de repente cómo es, digamos, el proceso de desarrollo, si tiene un estado larval, un estado pupal, ¿no? Cuánto dura su estadio como digamos, adulto, qué tipo de huevecillos tiene. Entonces, cada uno de estos conceptos van a ser estudiados cuando identifiquemos la plaga o la enfermedad como tal. ¿Ok? Y a través de ello también vamos a conocer entonces las condiciones ambientales. Estas condiciones ambientales pueden ser temperatura, humedad, ¿no?, viento, intensidad, digamos, lumínica, en fin, factores que pueden, digamos, ayudarle a que la planta perdón, a que la plaga o la enfermedad puedan crecer, ¿no? Todos esos factores se nos queda entonces, estamos hablando un poco sobre el tema de la identificación y cómo aprender a diseminar pues estas plagas y estas enfermedades, ¿sí? Dado que algunas plagas o enfermedades se pueden diseminar como por viento, en caso de enfermedades, por ejemplo, por hifas, por esporas, por esporangios, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, como les mencioné, vamos a tener que identificar entonces su etapa reproductiva, ¿ok? Esporas de hongos, por ejemplo, y bacterias pueden diseminarse en equipos, maquinarias, agrícolas, manos o zapatos, semillas, por insectos y por el viento y la lluvia, ¿sí? Cuando hablamos de maquinarias agrícolas, manos y zapatos, eh, a qué nos estamos refiriendo? A un contacto, digamos, mecánico, ¿no? Cuando hacemos de repente una práctica de poda, hacemos algún tipo de corte, ¿no? O digamos, estamos de repente evaluando algún tipo de planta, entonces es importante desinfectar cada una de las herramientas que estamos utilizando, ¿sí? Y ahí, como también lo menciona, también se puede diseminar por vientos y por lluvia, ¿no? Entonces, todos esos factores es importante conocer a la hora de poder identificar una plaga o enfermedad, ¿ok? Y para ello, pues entonces viene lo que es la prevención, ¿sí? Una vez ya que sabemos, conocemos la plaga, ya la hemos estudiado, ¿no? Entonces viene la prevención. ¿Y qué es la prevención? Es el uso coordinado de diferentes técnicas de prevención y manejo integrado
que evita pues que los patógenos alcancen niveles que puedan causar daño económico, ¿sí? Lo que les mencionaba, ¿no? El umbral de daño económico. Entonces, eh, la idea o el punto como tal, entonces, es evitar que hayan estos niveles de daño económico, ¿ok? Entonces, vamos entonces a hacer un manejo integrado, como lo menciona, tanto de plagas como de enfermedades, ¿no? Las técnicas que se utilizan en este caso, pues, son preventivas, como les mencioné, ¿no? Eh, culturales, químicas, biológicas, mecánicas, ¿no? Algunas de formas manuales, otros por ahí, eh, este, autónomas, ¿no? Entonces, cada una de esas prácticas son muy importantes realizarlas a la hora de poder identificar una plaga y enfermedad, ¿ok? Ahora, dentro de las enfermedades comunes que existen dentro del viveros forestales, en las enfermedades foliares causadas por hongos y bacterias son las más comunes, las cuales pues deben controlarse durante todas las etapas de producción. Es decir, los hongos o las enfermedades foliares que atacan a la planta, por lo general están en casi toda la etapa de desarrollo de la planta, ¿sí? Por ende es importante entonces, como lo mencionamos anteriormente, monitorearlo, ¿ok? Para poder entonces darle el tratamiento adecuado a cada uno de estas enfermedades. Y aquí tienen una enfermedad, en el caso de viveros forestales, por ejemplo, una de las más conocidas y la que más se presenta, creo que a los que de repente están presentes y están empezando en esta labor de viveros, ¿sí? El famoso dapping off, ¿sí? Que es conocido como el sancocho. Esta enfermedad es un hongo que generalmente está en el suelo, algunas veces también lo vamos a encontrar en el sustrato, ¿no? Que lo que causa, pues, es que las semillas, una vez que se han, digamos, establecido para poder, digamos, eh, mm, propagar las plantas, ¿sí? Eh, Al momento de desarrollarse estas plantitas, como ustedes pueden ver en la imagen, las raíces, incluso en algunos casos llegando al cuello digamos, del tallo de la planta, digamos, son succionados o sancochados, ¿no? Como su nombre lo menciona, y esto crea pues que la planta, digamos, pierda, digamos, la fuerza o la vitalidad para poder absorber los nutrientes y el agua que necesita, ¿no? Entonces, en los viveros se diseminan a través de las manos, ¿sí? Es una enfermedad que la podemos, digamos, transmitir de una planta a otra, y por ello ahí viene la parte del manejo integrado, que es la desinfección, ¿sí? De los guantes, como les mencioné, de las cuchillas, de cualquier ambiente que utilicemos es importante desinfectar, ¿sí? Sobre todo en esta etapa de desarrollo en la cual los plantines están pequeños, ¿ok? Entonces, tanto las manos como las herramientas, algunas veces si tenemos o estamos utilizando sistemas de riego tecnificado, también es importante desinfectar, ¿sí? Materiales de propagación que utilicemos, todo ello pues debe ser desinfectado a la hora de poder realizar cualquier tipo de actividad, ¿ok? Entonces, esta enfermedad como tal, el dapping off, ocasiona pues que la planta se estrese y por ende llegue a morir en el peor de los casos, ¿sí? Eh, la antracnosis es otra enfermedad muy importante dentro de los viveros forestales. Es una enfermedad pues común en condiciones húmedas y cálidas. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos que pueden ver en el caso de la teca y el roble rosado. Esta enfermedad de la antracnosis como tal, pues ocurre en cualquier etapa de desarrollo de la planta y es más común en las partes más jóvenes y suculentas de los tallos y los peciolos. La pregunta es, ¿por qué esta enfermedad ocurre, digamos, en las partes más jóvenes o suculentas de los tallos? ¿Algunos de ustedes
¿Tiene alguna idea del por qué esta enfermedad de la atragnosis ataca a esa zona en específico? A ver, me gustaría de repente que algunos de ustedes también puedan aportar algún conocimiento. Igual si se equivocan, recuerden que estamos aquí para aprender. Entonces, la idea es saber por qué esta enfermedad ataca, digamos, a la parte más joven. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué la parte más joven y suculenta de los tallos? ¿Alguna idea? A Es ver, que en ese tejido joven es donde germina la espora. ya. Es, digamos que es uno de los factores, sí, digamos que es ahí la parte donde quizás se hospeda más. Pero ¿qué pasa? Que dentro de las plantas, cuando ustedes se desarrolla y habrán visto en campo, en los viveros, ¿sí? Que las partes más jóvenes como tal son más susceptibles al ataque de cualquier tipo de plaga o de enfermedad. ¿Por qué? Porque recién están en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, cualquier, digamos, ataque o raspado o corte va a ocasionar pues que sea una fuente de ingreso o una fuente de inóculo para el desarrollo de cualquier plaga o de enfermedad. Si estas plantas pues o estas hojas o los tallos, ¿no? Que recién están empezando a brotar pues van a ser muy sensibles. Incluso cuando a veces se realiza cualquier tipo de labor, se tiene que tener cuidado porque al mínimo roce o digamos, o contacto con esta parte, a veces se quiebran las plantas o digamos se rompen, ¿no? Entonces, por ello, es que esta enfermedad, antragnosis, ataque esa parte, ¿no? Esa parte más susceptible, digamos, de la planta, ¿no? Como lo menciona ahí, es agresiva en plantas debilitadas por estrés ambiental, nutrición inadecuada y senescencia natural. Entonces, si los brotes jóvenes están sensibles porque, digamos, recién están empezando a desarrollarse, lo contrario de ellos, pues, es cuando una planta también está estresada, ¿no? Está debilitada, tiene de repente problemas de nutrición, no le han dado de repente el abono o la fertilización adecuada, en este caso el calcio como elemento importante que ayuda, digamos, a poder, digamos, controlar el ataque de cualquier plaga o de enfermedad. Hoy en día, foliarmente se utiliza el silicio, un elemento que se ha hecho estudios como tal, aplicándolo foliarmente, pues es una fuente muy importante para evitar, digamos, el ataque de cualquier tipo de plaga o de enfermedad, ¿no? Entonces, o otro factor de repente que también, digamos, la planta está en senescencia, ¿no? Senescencia es cuando la planta está en descanso, ¿no? Entonces, es la etapa ahí donde, digamos, donde está también susceptible a cualquier tipo de ataque de plagas o de enfermedades, ¿no? En este caso, la antragnosis, como tal, va a ingresar con mayor facilidad cuando la planta está estresada, ¿sí? Esos factores, al momento de evaluarlos, se tienen que tener en cuenta. La planta de repente, el brote está saliendo y por ahí vemos que alguno de ellos en la parte de arriba o en el ápice se está debilitando, se está cayendo o está doblado. Hay que evaluar qué tal estamos manejando la humedad, digamos, del sustrato o del suelo en la cual estamos manejando estas plantas, ¿no? De repente no hay humedad y la planta se está estresando y ya los brotes del ápice están empezando a, digamos, a doblarse o a encorvarse, y todos esos detalles es importante tenerlos en cuenta al momento de monitorear, ¿ok? Y ahí tienen ustedes algunos tipos de imágenes que también les puede ayudar, como es la presencia de la tragnosis en el árbol de teca y en el roble rosado. Manchas foliares es otro problema que también podemos observar dentro de los viveros forestales.
En roble amarillo, por ejemplo, en la guinardia, es una SP, es una mancha foliar muy común, también en algunos tipos de plantas. La cercospora, otra, digamos, mancha foliar que también ataca, digamos, a plantas en viveros forestales. Ah, si yo les preguntara en este caso la diferencia entre una Guignardia SP y una Cercospora SP, ¿cómo podrían identificar, digamos, la diferencia entre estas dos manchas foliares? Viendo la imagen, ¿cómo me podrían ustedes decir cuál es Cercospora y cuál es Guignardia? Si pueden observar las manchas, ahí van a poder, digamos, detectar, digamos, cómo es la presencia de estas manchas foliares. ¿Qué pasa en el caso de Cercospora? Se observa ¿Cómo se... Sí. por el color en general. Ahí en la guinardia es más Ujú. oscuro y en la cercospora sus manchas son de color rojo, rojizo. Ya, muy bien, sí, correcto. Bueno, digamos, observación que puedan ver, lo que ha dicho el compañero está muy bien, el colega. El color es una de las formas de cómo diferenciar ambas manchas foliares, pero ¿qué otra observación pueden ver ustedes? Digamos que están en una, en un ambiente donde, digamos, les preguntan a ustedes, ¿no? Este, ¿cómo pueden identificar la guinardia y la cercospora si le dan, digamos, las hojas con los síntomas? Dije, la otra forma que yo A observo, o ver, bueno, cuando tengo que identificar es, bueno, en Cercospora, en algunas especies genera un halo, o sea, tiene o sea, al inicio tiene un círculo medio borroso, un halo, diferente. ¿no? Ajá, Por sí, ahí es correcto. donde yo identifico si es o no Cercospora. Tal vez esté equivocado. Sí, digamos que es la etapa inicial en la cual empieza a desarrollarse digamos, la cercospora, ¿no? En el caso de la guinardia y la cercospora, como vemos acá en la imagen, ustedes podrán ver que, bueno, no es que sea siempre así, pero en caso del, digamos, de roble, como lo pone el ejemplo acá, podrán fijarse que la cercospora, ¿no? Empieza, digamos, casi a los bordes de las hojas y va ingresando poco a poco al interior de la hoja, ¿ok? En el caso de la guinardia, por el contrario, ¿no? En la mayoría de los casos, empieza en la parte central, ¿sí? Acá pueden ver ustedes también la mancha al borde, pero si se pueden ver con mayor claridad, la presencia más significativa está en el centro de la hoja. Y esto se va expandiendo y digamos que va necrosando ya ya llegando al borde de las hojas, ¿no? Incluso aquí ya pueden ver ustedes que ya se está amarillando, ¿no? Al costado de esta necrosis o esta mancha, van a ver que ya se está amarillando. Entonces, ya esto de aquí poco a poco se va a ir secando y se va a ir poniendo del mismo modo como ustedes pueden observar acá, ¿no? Entonces, una de las formas, entonces, también, como lo mencionó su compañero, es a través del halo que se presenta en la cercospora, el color, que es muy importante también, quizás el brillo. Fíjense que en la cercospora, por ejemplo, tiene un brillo un poco más significativo, ¿no? Y acá es un poco más negruzco, ¿no? Más oscuro. Pues todos esos detalles son muy importantes identificarlos a la hora de monitorear estas manchas foliares. ¿Ok? Acá tienen otro tipo de manchas foliares también, ¿sí? Quizás estas de acá no sean muy común, para algunos quizás sí. Eh, Fíjense igual acá también el color, ¿no? Y cómo se presenta o cómo se origina o cómo va empezando la mancha foliar en la planta. ¿Alguno de ustedes ha podido observar estas manchas foliares?
ha visto o no han podido presenciar de repente en algunos que tienen vivero, ¿no? En el caso de la caoba, por ejemplo. Quizás no, ¿no? Como les mencioné, la pestalotiosis es una enfermedad de una mancha foliar, quizás no muy significativa en algunas plantas, a diferencia de la cercospora y la guinardia, que son, digamos, las más, que se presentan más en los cultivos, ¿no? Pero que también se deben de tener en cuenta, ¿no? Entonces, cada una de ellas, por ello es importante entonces el monitoreo de las plantas, ¿ok? Las manchas foliares, entonces, ¿cuáles son las condiciones que favorecen la aparición de manchas foliares? Como lo habíamos mencionado, ambiente húmedo, cálido, plantas por estrés que ya están débiles por falta de fertilización o nutrición y o por un estrés ambiental, ¿no? Excesivo calor, excesiva humedad, ¿no? Todo eso ocasiona que la planta entre en un estrés. El exceso de humedad en el follaje, de repente por excesiva cantidad de lluvias, ¿no? O un mojamiento excesivo. Entonces, esto puede ocasionar pues también la aparición de manchas foliares, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué debemos de hacer? ¿O cuál es el manejo? Como lo menciona ahí, uno de los manejos que se puede realizar es el remover y descartar plantas afectadas, evitar el exceso de humedad en el follaje, preparar y manejar el terreno para que tenga buena aireación, ¿sí? Y fertilizar las plantas para proveerles una nutrición adecuada, ¿ok? Entonces, la nutrición, el exceso de humedad, ¿no? Evitar el exceso de humedad y descartar plantas afectadas, es decir, eliminar las plantas afectadas, va pues a disminuir que estas manchas foliares puedan, digamos, crecer en nuestro vivero forestal, ¿ok? Son, son dentro de ellos pues las labores o las prácticas que más se pueden realizar. Como manejo cultural también se puede, digamos, examinar las plantas y descartar cualquiera que demuestre síntomas asociados a la presencia de estos patógenos. Las hojas con manchas deben removerse o manejar, digamos, las plantas cuando están húmedas para evitar la diseminación de enfermedades, ¿no? Las plántulas, ¿no? O arbolitos jóvenes con síntomas severos de enanismo, manchas foliares o pudrición de raíz deben ser descartados para evitar problemas más severos o que estos también puedan, digamos, diseminarse y contagiar a las demás plantas, ¿sí? Y también las aspersiones foliares con fungicidas como sulfato de cobre y Mancozeb pueden ayudar pues en el control de enfermedades foliares, ¿ok? Ya es una práctica, digamos, de manejo químico, ¿sí? Bueno, dentro de los manejos culturales son las prácticas que se pueden realizar. Otras prácticas también está el control de riego, modificar densidades, es importante saber las densidades de siembra que estamos realizando en nuestro vivero. Densidades altas ocasiona, digamos, microclimas, densidades normales, pues vamos a tener poca incidencia de plagas y de enfermedades. Y estos factores son importantes dentro del establecimiento de la planta. Promover un flujo adecuado del aire en los viveros, también digamos, la aireación, el ambiente en el cual se está desarrollando las plantas, al momento de realizar o construir o diseñar nuestro vivero forestal, pues hay que darle pues las condiciones adecuadas para que pueda tener una aireación óptima. Incorporar materia orgánica en la mezcla de propagación para mejorar el drenaje y la estructura de la mezcla. Si es un suelo pesado, un suelo que de repente está ocasionando compactación o problemas de drenaje, entonces la incorporación de materia orgánica, humus, compost, algún tipo de estiércol, ¿sí? Puede ayudar a mejorar el drenaje. El drenaje es el movimiento del agua, ¿sí? Entonces esto va a ayudar pues a que la planta pueda tomar con mayor facilidad los nutrientes y el agua que necesita. Y la poda y la fertilización adecuada para crecer
También es importante, entonces, un buen manejo de poda, desinfectar las herramientas al momento de realizar la poda y una nutrición óptima y adecuada que le proporcione, pues, energía y fuerza a la planta. ¿Ok? Ahí tienen algunos aplicación de plaguicidas, fungicidas para el control de hongos. Digamos que, como les mencioné al comienzo, la última, digamos, recurso como control de plagas y enfermedades es la aplicación química, ¿no? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, para el control de hongos del suelo, los fungicidas aplicados mediante remojo o drenchado protegen las raíces del ataque de hongos. En caso del follaje, pues existen fungicidas de contacto y sistémicos, ¿no? Los de contacto, pues, son aquellos que están en contacto directo con la hoja o tallos y deben, pues, humedecerse uniformemente en toda la parte aérea de la planta y tallo, ¿no? En caso del sistémico, se aplican al follaje y se traslocan por toda la planta. Es decir, ingresan a la parte interior de la planta, no, por eso se le llama sistémico, y se mueven dentro de la planta. Pues una de las formas como se puede manejar también el problema de hongos en las plantas. El manejo de hongos en el suelo. Los hongos más comunes en el suelo, en el caso de viveros, ¿sí? Como lo mencionamos al comienzo, el Dapping Moth o el sancochado es el más conocido, y dentro de ellos pues están los problemas de Phytium, Exoctonia y Phytophthora, ¿no? Estos hongos lo que hacen es pudren, ¿no?, la raíz y digamos que deterioran todo lo que es la parte del xilema y el floema de la planta. Los pelos absorbentes pues quedan debilitados, colapsan, lo que origina pues que la planta no pueda tomar, digamos, con mayor facilidad los nutrientes, ¿no? Y esto ocasiona que la planta comienza poco a poco a estresarse, a secarse el tallo, la hoja comienza a amarillarse y como tal pues la planta termina muriendo, pues, ¿no? Entonces estos hongos son muy importantes, controlarlos a la hora después de dar el manejo integrado de enfermedades, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona la presencia de estos hongos, como el Phytium, la Rhizoctonia y la Phytophthora? El exceso de humedad, ¿sí? El riego es importante en las primeras etapas de desarrollo de la planta en el vivero, pero si no monitoreamos también la humedad del sustrato o del suelo, vamos a tener la presencia de estos hongos, ¿sí? Entonces también es importante entonces evaluar la humedad del suelo o del sustrato para poder, digamos, controlar y evitar la presencia de estos hongos, ¿ok? Artrópodos comunes, bueno, dentro de los artrópodos que vienen a ser los insectos, ¿sí? Están también pues los ácaros. Los insectos, digamos, más abundantes digamos, en los viveros forestales, pues son las querezas, los áfidos, las moscas blancas, los trípidos, los chinches arenosos, los escarabajos, los gusanos blancos y entre otros, ¿no? Los cortadores también, ¿sí? Son los insectos cortadores de troncos, también están involucrados dentro de estos tipos de plagas. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, las querezas, ¿sí? En tipo hemisférica, en tipo de cera y en tipo negra, ¿no? Son, o sea, son mismos, pertenecen a la misma especie, pero digamos que tienen diferentes, digamos, formas de presentación, ¿no? Aquí están en forma hemisférica, forma circular, ¿sí? Brillosa, aquí en forma de cera, que son como unas este, eh, cubiertas, ¿no? Unos cubiertos acá, una capa que digamos recurre a la queresa, y en lo que es parte negra son, digamos, como su nombre lo menciona, de color negruzco, ¿no? Y que se pueden observar ahí en la imagen, ¿no? Esta plaga como tal es importante identificarla al momento de monitorearla para poder darle el control adecuado a cada una de ellas, ¿no?
Chinches harinosos, también, por ejemplo. Algunos lo conocerán de repente como el chanchito, ¿no? En forma vulgar se conoce en la mayoría de los cultivos frutales y en la parte también de los viveros forestales también se puede observar la presencia de esta plaga, ¿no? Que dentro de todo eh, puede ocasionar, digamos, transmisión de algún tipo de enfermedades de una u otra planta, ¿no? Este insecto como tal, lo que hace es una vez que daña, digamos, la parte de foliar de la planta, ¿no? Y se satisface, baja y va en busca de otra planta para poder nuevamente alimentarse. Y si esta planta pues también está infectada o dañada por alguna enfermedad, pues como tal puede también contagiar a otra planta, ¿sí? Y pueden ver ustedes entonces cómo se puede identificar cómo es la presencia de esta plaga en las plantas de viveros forestales. Los trípidos de robles, bueno, dentro de ellos, pues, la presencia o el daño más significativo o los síntomas que puede ocasionar es que las hojas comiencen, digamos, en este caso, a presentar esta forma, ¿no? Se comienzan a arrugarse, a doblarse, ¿no? En forma de cartuchos, comienzan a doblarse y pues esto de aquí va a originar pues que la planta como tal no puede desarrollar sus procesos fisiológicos normales como son la fotosíntesis, ¿no? Entonces esto también va a perjudicar en la producción y en el rendimiento del cultivo. En el caso de la hoja le proporciona un color pálido, perdón, en temas de flores le ocasiona un color pálido, ¿no? En muchos de los casos ocasiona pues la caída de estas flores, ¿sí? Y un color amarillo. Son digamos, los síntomas que ocasiona esta plaga en el cultivo de robles. Ahí tienen ustedes, afecta el follaje nuevo de los robles, causa deformación y enroscamiento de las hojas. Es uno de los síntomas más comunes al momento de evaluar e identificar este tipo de problemas en las plantas. Ahí tienen más, ¿sí? Cómo se presenta este síntoma, ¿sí? Creo que si nosotros vamos a nuestro vivero y ponemos a evaluar, sí, vamos a poder identificar de manera, creo, rápida este síntoma, ya que en algunos casos, pues, se le puede, digamos, eh, diferenciar, ¿no? Un factor de tema de deficiencia, ¿no? Que muchas veces se confunden, ¿no? Por ello, entonces, es importante identificar si la presencia de este síntoma sea por temas de deficiencia o por temas de plaga, ¿ok? El caso de Trips, la Tisanoptera, también es una plaga muy conocida, es un trípido adulto que mide 1/8, ¿sí? Digamos, de pulgada, y es de color marrón claro. Digamos, en su etapa de adulto es un color marrón claro. Sin embargo, cuando está en estado ninfal, ¿sí? En los primeros estadios, tiene un color más claro, blanquecino, ¿no? Transparente, como se puede observar en la imagen. Las larvas entonces son de color amarillo pálido, sin alas, y se mueven más rápido que el adulto. Todas las etapas se esconden dentro de las agallas que se forman en las hojas, ¿sí? Entonces, en las agallas, cuando vayamos a monitorear o a evaluar, es importante revisar las agallas porque es ahí donde se pueda ocultar o hospedar este tipo de plaga. Los conchaspis también son muy conocidos, ¿sí? En algunos casos, pues se puede observar en la caoba, ¿sí? En algunos casos excepcionales también está en algunos eucaliptos. No es común acá en la zona de Perú, es más común, digamos, en la zona de Florida, de Estados Unidos, pero también es importante entonces mencionarlo porque por ahí puede hacer que se presente, ¿no? El conchaspis, como tal, una plaga muy importante dentro de los viveros forestales.
Tejedor de la hoja de roble también es otra plaga muy importante. Los árboles afectados pues muestran hojas eh, esqueletonotizadoras, donde digamos van a comenzar a perder la parte foliar, es decir, se van a formar como cuevas, como minas que van a ir, digamos, esqueletizando la hoja. Digamos que solamente van a quedar como tipo telas de araña, algo así, ¿no? Y toda la parte verde de la hoja, pues se va a esqueletizar. Simplemente al ocasionar esto, pues la planta, pues no va, digamos, a desarrollar ningún tipo de proceso fisiológico y por ende la planta va a empezar a morir cada vez, ¿no? Entonces, este problema del tejedor de la hoja es importante controlarlo para evitar que la planta, digamos, llegue a este punto, ¿no? Entonces, causa de foliación severa cuando está presente y la oruga usualmente permanece en esta red, ¿no? De color verde brillante, translúcido y apariencia gelatinosa. ¿Ok? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, este es el famoso tejedor de hoja de robles, aquí lo tienen, ¿sí? Es una larvita de un color bien transparente, con franjitas negras, que ocasionan esto de acá, miren, fíjense ustedes, ¿no? Es que esqueletizan la hoja. Acá probablemente ya se alimentó de lo que es la parte de la clorofila de la hoja, lo que está en la parte interna, y solamente ha dejado, digamos, tela, ¿no? Como una tela transparente, ¿no? Donde se puede traslucir incluso en nuestras manos, y no tiene ya esto ningún efecto como poder solucionarlo, ¿no? Es un problema irreversible. Ya esta hoja prácticamente ya se elimina o ya no sirve, ¿no? Estos daños son muy importantes, también identificarlos al momento de monitorear las plantas de viveros forestales. El manejo, pues aplicar un insecticida a base de BT preventivamente, eliminar el follaje afectado, aplicar fertilizantes para que las plantas produzcan follajes nuevos y los brotes, digamos, ya afectados se puedan eliminar, ¿no? Barrenadores de madera es otra plaga, ¿no? Que causan daños a los árboles al barrenar la madera de ramas y troncos. Las ramas, pues, afectadas por este tipo de plaga, se parten, permitiendo la entrada de patógenos, ¿no? O enfermedades también, ¿no? Los árboles jóvenes mueren si el tronco es capado en todo su diámetro. Una plaga muy destructora que muchas veces ocasiona las perforaciones de los troncos y en la cual pues destruye los vasos conductores que proporcionan los nutrientes a la planta, ¿sí? Ahí tienen los manejos. Plantas bajo estrés sufren un daño mayor por estos insectos. Plantas jóvenes de bajo tamaño. Los daños también por barrenadores. Si los árboles están sembrados en un sitio favorable, tratar de que las plantas susceptibles se debe proteger estos árboles con un alto valor, ¿sí? Y si las larvas ya se han, digamos, establecido hacia el interior, los insecticidas sistémicos son eh, la fuente más ideal para poder controlar este tipo de plagas en los viveros forestales. ¿Ok? Otros manejos, hacer aplicaciones durante el periodo activo de los adultos. Los tratamientos son efectivos por un periodo de 3 a 10 semanas, por lo que el tratamiento entonces regular es necesario para un control efectivo, ¿sí? Digamos, tratamiento eh, periódico consiste en, digamos, semanalmente, quizás realizar la aplicación o cada 3 días realizar esta aplicación para evitar, digamos, la presencia de este tipo de barrenadores. Para que los insecticidas sean efectivos, se requiere que los troncos y las ramas se cubran bien, ¿no? Es decir, un buen mojamiento, ¿no? Y para ello también es importante, ya ahí entra la parte de sanidad vegetal, la calibración y el uso de tipo de boquillas adecuados para que el mojamiento sea mucho mayor y llegue, digamos, a esas zonas
donde quizás de repente una aplicación normal no pueda llegar, ¿ok? En el caso del taladrador de caoba, es otra plaga también parecida o muy, donde los daños son parecidos al barrenador. Estos pues taladran, pues especialmente, digamos, en la parte de las plantas de caoba y cedro. Generalmente su presencia es muy común en estos tipos de plantas o especies. Y pues estos tipos de plagas generalmente se presentan en la noche, ¿no? Son como quien dice nocturnas este tipo de plagas y pues la vida o el periodo de vida de esta plaga va de 7 a 8 días. Entonces es ahí donde se tiene que hacer las aplicaciones, ¿no? En muchos casos, en algunos lugares ya se realiza aplicaciones nocturnas para poder controlar este tipo de plagas, ¿no? ¿Dónde depositan sus huevos? Los depositan a tempranas horas de la mañana en los brotes jóvenes o en los brotes nuevos, ¿sí? Pues ahí es donde se tiene que también realizar la aplicación y el mojamiento para poder evitar que estos huevecillos pues puedan desarrollarse y poder eclosionar y que puedan, digamos, originar la presencia de este tipo de plagas, ¿ok? Ahí tienen ustedes entonces síntomas que puedan ocasionar. Fíjense que acá ya, digamos, taladró, digamos, toda la parte del tallo, en este caso del cedro, de la caoba, y fíjense que esta tallo que estaba supuestamente o proseguía en la parte de arriba, ya se dobló y ya prácticamente está seco, ¿no? Esto ya no tiene tampoco ningún valor dentro, digamos, del desarrollo de la planta. Esto ya prácticamente se elimina. Ya este brote ya queda, digamos, anulado porque aquí ya difícilmente pueda, digamos, desarrollarse un nuevo brote. Fíjese entonces la importancia y evitar, al momento de evaluar, es importante si vemos esta presencia, hacer un corte longitudinal dentro del tallo, es decir, en esta parte que está sobrando, hacer un corte longitudinal vertical, abrir y en muchos casos vamos a encontrar esta larvita, ¿no? Cuando encontremos esta larva de este color un poco negruzco, ¿sí? Vamos a estar ante la presencia del talador de caoba, ¿ok? Todos esos detalles les estoy proporcionando para que al momento de monitorear sepan cómo monitorear y en dónde monitorear para poder identificar la plaga que estamos evaluando, ¿ok? Los daños, ahí tienen ustedes, los árboles jóvenes de caoba son muy susceptibles. El daño más severo ocurre cuando la larva taladra el brote terminal o la mata, ¿no? Un ramo lateral crece hacia arriba para subsistir al brote terminal perdido, dando como resultado un tallo principal torcido, como lo observamos en la imagen anterior. Los árboles pequeños atacados también severamente por taladradores en años sucesivos se deforman, ¿sí? Pierden, digamos, su calidad o su aspecto físico, ¿ok? Ahí tienen otros daños más que ocasiona, ¿sí? Pueden ustedes también observarlos. Crecen en bosques naturales y ocurren a menudo en bajas densidades y mezcladas con otras especies, ¿no? También hay que, si hay algún tipo de especie alrededor, es importante también monitorearlas para ver si es que existe algún tipo de presencia de esta plaga. Otros daños, ¿no? En caso de las caobas establecidas en el paisaje, son atacadas comúnmente por los taladradores, sobre todo en la primavera. Digamos que la estación más adecuada para este tipo de plagas es la primavera. Un ambiente cálido, ¿sí? Que le proporciona, digamos, el ambiente adecuado para que pueda desarrollarse, ¿sí? Su manejo, bueno, su manejo, dentro de los manejos, pues está que es digamos, muy difícil de controlar en árboles jóvenes, porque aunque se reduzca la población de la plaga, por diferencia de métodos, ¿no? Hasta la población ligeras pueden causar daños significativos. Entonces, el control químico puede aplicarse solo a las situaciones de viveros y para reducir las poblaciones de los taladores en áreas limitadas. También se debe promover el crecimiento vigoroso de árboles jóvenes
por métodos culturales en el vivero y las plantaciones jóvenes. ¿Ok? Se debe reducir entonces las poblaciones de las plagas durante la primavera y podar, digamos, aquellas zonas que están afectadas por este tipo de plagas. El manejo de Comején, sembrar árboles adecuados para cada región, árboles resistentes, ¿sí? Árboles que no crecen en su hábitat natural, tienen más estrés y están más propensos a daños por termitas. Evitar causar daños mecánicos a los árboles al momento de podar o de hierbar, heridas que puedan ocasionarle el ingreso de cualquier tipo de patógeno, identificar el tipo de comején que afecta, digamos, el área geográfica, la remoción de los nidos manualmente, en el caso del comején, y remover las ramas secas afectadas, digamos, por comején. Uno de los manejos, entonces, que se puede dar al momento de controlar este tipo de patógeno. Ahí tienen el efecto, por ejemplo, de la tilancia, perdón. Ahí tienen ustedes cómo se puede, digamos, manejar y el efecto que ocasiona. Pueden, digamos, dentro de los efectos pueden tener beneficios ecológicos, por lo que se debe, digamos, dejar crecer mientras no se amanece la salud del árbol. Entonces, dentro de sus manejos, pueden removerse manualmente en árboles pequeños, usando una escalera, un control químico, como ya lo habían mencionado, por sulfato de cobre, y para árboles grandes se puede usar un basket truck, ¿no? Que es para podar, digamos, las ramas más afectadas y eliminar la mayor cantidad posible. ¿Ok? Ahí tienen manejos de hongos de troncos que afectan, digamos, el tronco de las plantas, ¿no? Cómo se pueden controlar. Los hongos que afectan, digamos, las ramas y los troncos se diseminan por esporas que infectan heridas y daños hechos a los árboles. Cualquier tipo de raspadura o abertura o corte va a ser fuente de inóculo para el desarrollo de estos hongos, ¿no? Los daños pueden ser por heridas hechas al momento de podar o daño por maquinaria, ¿no? Las heridas entonces pueden ser causadas por rayos también, fuegos o insectos que barrenan las ramas o troncos. Y dentro de los manejos de los hongos de troncos están algunos de estos, pues, como la armillaria, ¿no? Que infectan, digamos, las raíces y se diseminan a otros árboles cercanos a través de estos, ¿sí? Hay pudriciones blancas también, marrones y negras, dependiendo, donde los cuerpos fructíferos de estos basidomicetos crecen en heridas o en la base del árbol. Aquí pueden ver entonces, esta es la base del árbol. Aquí está, digamos, la presencia de estos hongos, ¿sí? Parece que fueran insectos, da la impresión que fueran algún tipo de mariposas, ¿no? Que están, digamos, posando en la parte inferior del tronco, pero son, digamos, hermillaria, que se presenta, digamos, este tipo de hongos en la base del tronco, ¿no? Que se está estableciendo. Ahí tienen otro tipo de problemas o daños. La ganoderma, por ejemplo, ¿no? Que es muy común. Quizás algunos de repente ya han observado esto o ya tienen, digamos, la presencia de esto. Es también muy conocido en el tipo de plantas forestales. Y acá, pues, el Chrysophyllum, donde también, pues, es muy común en algunos árboles, ¿no? Forestales como la caoba, el eucalipto, el cedro, ¿no? Y bueno, ya como últimos recursos vienen ya las podas correctas, ¿no? Una manera mecánica, cultural, que ayuda pues a controlar, digamos, que el daño se incremente, ¿no? En el tipo, en las plantas de viveros forestales, ¿no? Una poda adecuada pues es remover las ramas haciendo los cortes de forma correcta para que no haya desgarramiento ni heridas al árbol, ¿sí? Esto evita entonces la infección por hongos. Hay algunos manejos de pudrición de la madera, cultivos apropiados de los árboles para mantenerlos vigorosos, evitar causar heridas con maquinarias o al podar,
las ramas secas o enfermas deben podarse y asegurarlos de hacerlo en forma correcta, hacer los cortes de forma que no se acumule agua en la corteza de árbol. En algunos casos, cuando se utiliza también el corte por cualquier tipo de poda, es importante entonces también, muy aparte de desinfectar las herramientas, pues aplicar algún tipo de cicatrizante, ¿no? Que es importante a la hora pues de dejar expuesta esa zona que se ha cortado al momento de la poda. ¿Ok? Aplicaciones de plaguicidas, pues el tipo de aplicación y el equipo que se utilice dependerá pues de una serie de factores. Antes de hacer una aplicación, entonces, se debe saber cuál plaga va a controlar, ¿no? Saber qué plaguicida hay disponible para controlar dicha plaga, determinar si se necesita un aplicador certificado, saber el tamaño del área que se va a tratar y tener acceso al área. Entonces, son esos factores que se deben tener en cuenta al momento de realizar una aplicación química. Dentro entonces de la aplicación de plaguicidas, es importante identificar si hay áreas sensitivas como humedales, residencias, corrientes de agua u organismos como ganado, vida silvestre, especies en peligro de extinción que puedan ocasionar de repente cualquier tipo de muerte a este tipo de organismo. También es importante determinar el método de aplicación apropiado, preparar y calibrar el equipo para aplicar los plaguicidas solo bajo condiciones ambientales apropiadas, ya sea de vientos, de humedad o de temperatura, y siempre leer la etiqueta y seguir las instrucciones que éstas nos proporcionan. ¿Okay? Ahí tienen, pues, al igual que en el caso de las enfermedades, existen insecticidas de contacto y insecticidas sistémicos, donde pues los insecticidas de contacto pues recubren, digamos, la parte externa eh, del insecto, y el sistémico pues ingresa al insecto y le ocasiona cualquier tipo de parálisis, ¿no? Que ocasiona su muerte en la plaga. ¿Okay? Algunas precauciones que es importante tenerlas en cuenta: no aplicar, digamos, plaguicidas en condiciones lluviosas o cuando hay viento, ya que el acarreo o la escorrentía puede llevar el plaguicida a lugares o plantas que no son objetivo de aplicación, ¿no? Y esto puede ocasionar quemaduras. Escoger un método de aplicación y una formulación de plaguicida que disminuya la posibilidad de que el plaguicida sea acarreado a otros lugares. También es importante no usar o usar menos plaguicidas volátiles en o cerca de áreas sensitivas. Usar aditivos para disminuir el acarreo y mejorar las propiedades de los plaguicidas, ¿no? Y durante la aplicación, importante también la aplicación de plaguicidas líquidos. El tamaño de las gotas deben mantenerse dentro del límite que se recomienda para que no se vea, digamos, afectado por algún tipo de factor externo. Bien, eso, digamos, sería dentro de lo que concierne a la parte de plagas y enfermedades en viveros forestales, eh, todo lo que puede ocasionar o generar, y por ende, entonces, es importante, entonces, como le mencioné al comienzo, el monitoreo, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta adicional a este material que se les va a proporcionar a cada uno de ustedes. Les voy a también a hacer llegar dos materiales más, donde también detalla bastante la presencia o cómo se puede, digamos, eh, monitorear o cómo se puede identificar el tipo de plagas y enfermedades. ¿Okay? Hemos tratado, o bueno, he tratado de explicarle algunas plagas y enfermedades más comunes. No son todas. Por ahí de repente algunos conocen algún tipo de plagas o enfermedades que no han sido incluidas en esta presentación. Por ende, pues entonces voy a hacerle llegar los dos materiales más que les van a ayudar pues a complementar
el conocimiento que hemos tratado el día de hoy. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna inquietud, pregunta? ¿Sí? Voy a dejarles otra vez el número en la parte interna del mensaje y les he hecho llegar mi número. Cualquier duda, cualquier consulta, inquietud que puedan tener, quizás me pueden consultar sin ningún inconveniente. Encantado de poder ayudarlos a cada uno de ustedes en lo que puedas o está en mi alcance. ¿Sí? Si no hay dudas, entonces, consultas, eh, hasta aquí llegamos en lo que concierne la parte de plagas y enfermedades y ya nos estaremos viendo, digamos, en la próxima ocasión para ya hablar sobre otros temas que contienen la parte de diseño de viveros forestales. ¿Ok? Que tengan unas buenas noches y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego.